¿Te has preguntado alguna vez cuándo vas a ver reflejada la subida de tu pensión en el banco? ¿O cuánto dinero extra vas a recibir realmente este año? Porque una cosa es escuchar titulares, y otra muy distinta es saber cuánto te corresponde, cuándo lo cobras, y qué impacto real va a tener en tu día a día. Hoy vamos a hablar de una de las noticias más importantes del año para millones de personas en España, una noticia que afecta directamente a tu bolsillo. Y no hablamos de rumores, ni de estimaciones, ni de suposiciones. Hablamos de datos oficiales, hablamos de cifras confirmadas, hablamos del primer pago de las pensiones en 2026 y de la subida ya aprobada. Quédate hasta el final porque hoy no solo te vamos a explicar cuánto suben las pensiones y cuándo se cobran, sino que también vamos a analizar si esta subida es suficiente y si el sistema puede sostener este ritmo a largo plazo. Empezamos. Muy buenas y bienvenidos una vez más a Mundo de Pensiones, el canal donde analizamos la información que de verdad importa, con datos claros, explicaciones sencillas y sin marearte con tecnicismos innecesarios. Durante las últimas semanas nos habéis escrito cientos de mensajes preguntando exactamente lo mismo. ¿Cuándo se cobra la pensión de enero? ¿Cuánto va a subir? ¿Está ya confirmado? ¿Es una estimación o es definitivo? Y hoy podemos decirlo alto y claro. Ya está confirmado. Vamos paso a paso, porque aquí hay dos preguntas clave que todo pensionista se está haciendo ahora mismo. La primera, ¿de dónde sale esta subida? Y la segunda, igual o más importante, ¿cuándo se cobra exactamente? Vamos con la primera. ¿De dónde sale la subida de las pensiones? Lo primero que hay que dejar muy claro es esto. No estamos hablando de una previsión ni de una cifra orientativa. Esta subida está recogida por ley y publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado. La revalorización de las pensiones se calcula en base a la variación anual del IPC, el Índice de Precios al Consumo, que es el indicador que mide cómo ha evolucionado el coste de la vida. En otras palabras, ¿cuánto han subido los precios? ¿Cuánto cuesta hoy vivir comparado con el año anterior? Y este mecanismo afecta a casi 9,5 millones de pensionistas en todo el país. Una cifra enorme, prácticamente 1 de cada 5 personas en España. Tras aplicar la media de la inflación anual, la subida confirmada para este año es del 2,7%. Ese es el dato clave. Ese es el porcentaje oficial. ¿Es una buena subida? Aquí es donde empieza el debate. Para muchas personas, cualquier subida es bienvenida. Para otras, viendo cómo han subido los precios de la luz, los alimentos o el alquiler, puede parecer insuficiente. Y es normal que surja la pregunta, ¿es una subida justa? Pero antes de entrar en valoraciones, vamos a hacer lo más importante, traducir ese 2,7% a dinero real. Porque los porcentajes suenan bien, pero lo que importa es lo que llega a la cuenta bancaria. ¿Cuánto dinero supone realmente? Vamos a lo práctico. En términos generales, la pensión media de jubilación va a aumentar en más de 500 euros al año. No es una cifra menor. Es un ingreso extra que puede marcar la diferencia en muchos hogares. Y no solo hablamos de las pensiones de jubilación. Las pensiones de incapacidad permanente también suben y alcanzan una media que ya supera los 10,000 euros anuales. Lo mismo ocurre con las pensiones de viudedad y con las de orfandad, que también experimentan un incremento relevante. Con estos números sobre la mesa, la pregunta es inevitable. ¿Será suficiente esta subida para notar un alivio real en el día a día? ¿Ayudarás a afrontar la cuesta de enero? Esa es la gran cuestión. La otra cara de la moneda, porque toda buena noticia tiene su reverso. Para los pensionistas, esta subida supone un respiro. Pero para las cuentas públicas, el impacto es enorme. Para que te hagas una idea de la magnitud del gasto, en 2025 el coste total de las pensiones rozó los 190,000 millones de euros. Una cifra histórica, y todo indica que este año se va a superar.
De hecho, el gasto total en pensiones ya aumentó un 6,2% de 2024 a 2025. Un récord tras otro. Y viendo estas cifras, la pregunta surge sola. ¿Puede el sistema mantener este ritmo de gasto en el tiempo? Este es el gran debate de fondo, el que va mucho más allá del pago de este mes. La pensión máxima también sube. Hasta ahora hemos hablado de pensiones medias, pero hay otro dato importante. La pensión máxima también se incrementa y se sitúa en 3.359,58 euros mensuales, en 14 pagas. Otro récord histórico. Esto demuestra que el crecimiento del gasto no afecta solo a las pensiones más bajas, sino a todo el sistema en su conjunto. Fechas de cobro. ¿Cuándo se ingresa la pensión? Y ahora sí, llegamos a la parte que más os interesa a muchos. ¿Cuándo se cobra la pensión de enero? Como suele ocurrir, la mayoría de los bancos adelantan el ingreso. Para este mes, las fechas claves se sitúan entre el 22 y el 26 de enero. Un adelanto fundamental para millones de familias. Eso sí, conviene recordar algo importante. La fecha oficial de pago por parte de la Seguridad Social es a principios del mes siguiente. El adelanto es una decisión comercial de las entidades bancarias, pero una decisión que marca una diferencia real en la economía doméstica. Una reflexión necesaria. Llegados a este punto, el panorama es claro. Por un lado, el alivio inmediato para los pensionistas. Por otro, un coste cada vez mayor para el sistema. El gran desafío está en encontrar el equilibrio entre garantizar la seguridad económica hoy y asegurar la sostenibilidad mañana. Y precisamente por eso, en este canal no nos quedamos solo en el titular. En el siguiente tramo del vídeo vamos a abrir un debate con dos expertos para analizar a fondo esta situación y responder a la gran pregunta: ¿es esta subida un derecho irrenunciable o una amenaza para el futuro del sistema? Antes de seguir avanzando, recuerda que en Mundo de Pensiones nuestro objetivo es que tengas la información clara, comprensible y bien explicada. Aquí no hablamos para generar ruido, hablamos para que entiendas cómo te afecta cada decisión. Y si este contenido te está siendo útil, un me gusta y una suscripción ayudan muchísimo a que podamos seguir trayendo análisis como este. Dicho esto, entramos ahora en la segunda parte del contenido. El análisis en profundidad, el debate y las dos visiones que chocan cuando hablamos de pensiones. Porque no todo es blanco o negro. El debate. Justicia social o problema estructural. Nos situamos ya a comienzos de este 2026. El gobierno ha confirmado oficialmente lo que más de 9 millones de personas estaban esperando. Las pensiones se revalorizan un 2,7% desde el primer pago del año. Este incremento se aplica en virtud del Real Decreto Ley, que vincula las pensiones al coste de la vida, es decir, a la inflación. Sobre el papel, el planteamiento es claro, pero cuando analizamos las consecuencias, aparecen dos lecturas muy distintas. Por un lado, quienes defienden que esta subida es un derecho fundamental. Por otro, quienes advierten que estamos ante un problema financiero cada vez más difícil de sostener. Y hoy vamos a poner esas dos posturas sobre la mesa. Postura 1. Una subida justa y necesaria. La primera posición parte de una idea muy clara. Esta subida del 2,7% no es un regalo, no es una concesión política, no es una decisión arbitraria. Es simplemente el cumplimiento de la ley. La vinculación de las pensiones al IPC se diseñó para evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo con el paso del tiempo. Para que el aumento de los precios no se coma, año tras año, su capacidad de compra. Y aquí no hablamos de teoría económica, hablamos de personas reales. Para millones de jubilados, esta subida se traduce en entre 30 y más de 90 euros extra al mes, más de 500 euros al año. Dinero que sirve para pagar la luz, la calefacción, los medicamentos o simplemente para llegar a fin de mes con menos angustia. Además,
El impacto no se limita a las pensiones de jubilación. Las pensiones de incapacidad permanente se acercan ya a los 1.250 euros mensuales de media. Las de viudedad rondan los 1.000 euros. Las de orfandad superan los 540 euros. Para muchos hogares, esto no es un dato macroeconómico. Es dignidad, es tranquilidad, es poder vivir sin miedo a cada recibo. Una medida con impacto directo en la vida diaria. Hay un detalle que suele pasar desapercibido, pero que dice mucho. El comportamiento de los bancos. Entidades como BBVA, Bankinter o CaixaBank adelantan el pago de las pensiones revalorizadas ya desde el día 22 de enero. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que ese dinero es urgente. Porque entienden que muchas familias necesitan liquidez inmediata tras los gastos de Navidad. Porque conocen la realidad de la economía doméstica. Este adelanto no es un capricho, es un reflejo de la necesidad real. Reducir todo esto a una simple cifra presupuestaria es ignorar el papel que juegan las pensiones como pilar del pacto social y generacional. Y con esto llegamos al final de este análisis. Un tema complejo, sensible y profundamente importante para millones de personas. Hoy hemos visto los datos, las cifras oficiales y las fechas. Hemos hablado de la subida de las pensiones, de lo que supone en el bolsillo de los pensionistas y también del enorme esfuerzo económico que representa para el sistema. Pero, sobre todo, hemos intentado ir más allá del titular fácil y poner sobre la mesa todas las realidades que conviven en este debate.